Buenas a todos. Nuevamente nos comunicamos de esta manera sincrónica para una nueva charla. En este caso, en esta charla, vamos a hablar de algunos conceptos de las estructuras y la arquitectura. No desde las estructuras desde el punto de vista tradicional, sino cómo las relacionamos con la obra de arquitectura y con el proyecto arquitectónico, el proceso proyectual. Así como hablábamos en algún momento, en alguna charla sobre los conceptos de la semiótica y esta relación triádica que se daba entre la interpretación social, el objeto y la forma o el fundamento, y decíamos que en la arquitectura esta relación triádica se daba entre la forma, la función y la materialidad o la tecnología dentro de un contexto determinado, de una historia determinada. Con la estructura nos va a pasar lo mismo. En un marco particular, en un marco de cultura, en un marco económico determinado, va a darse también una relación triádica en la estructura que va a juntar la solidez, que es la función inicial de la estructura, que es el fundamento base de la estructura en la obra de arquitectura, pero que tiene que estar en relación directa con la utilidad, con la funcionalidad, y que sin duda tiene que responder a cuestiones morfológicas, de estética, de imagen, de comunicación, y esta relación triádica también se va a dar dentro de las estructuras y obviamente también en un contexto determinado. Siempre decimos que la arquitectura es un hecho único e indivisible. Desde lo formal, desde lo funcional, desde lo técnico, la obra de arquitectura se concibe siempre como una unidad. Y el hecho de proyectar, que es lo que nos va a decir el ingeniero Torroja Miret, nos, también proyecto las estructuras en función de esta unidad del conjunto, sabiendo que estas estructuras me tienen que garantizar la solidez del edificio, pero que aparte tienen que ser el soporte que tengo para definir las otras dimensiones de la arquitectura. Porque ¿qué función tiene la estructura? Uno diría que la estructura, en principio, la estructura de un edificio, de un objeto obra, es la parte, es el sistema que va a sostener, que va a soportar el edificio. Es aquel que va a transmitir las cargas del peso propio del edificio y de los pesos adicionales que va a tener por el uso, por los vientos, por las lluvias, lo va a transmitir hacia el suelo. Digamos, ese es el objetivo, la función central de la estructura. Pero es la única función. Uno también tendría que ser que la estructura contribuye y debe contribuir a organizar, a dar un carácter estético, a darle sentido a la obra en forma integral. Muchas veces decimos que la estructura pareciera, cuando la tengo que resolver en la obra, que es un problema a resolver. Y nosotros decimos siempre la estructura no es un problema, tiene que ser una herramienta que yo puedo utilizar para profundizar las intenciones arquitectónicas que tengo. ¿Cuáles son las exigencias básicas para que cumpla la estructura? Obviamente el equilibrio, la estabilidad y la resistencia es lo primero que entendemos que una estructura debe cumplir, pero también colabora en la definición de la funcionalidad, colabora en un esquema económico que sea sustentable la obra de arquitectura y sin duda tiene un valor estético la estructura que yo tengo que poder trabajar. Y es donde en esta pequeña charla más nos vamos a centrar, no tanto, por eso decía, desde el punto de vista técnico, sí desde el punto de vista conceptual vamos a ver los elementos. Por ejemplo, de estas funciones decimos qué significa el equilibrio. Y el equilibrio ya lo sabemos, tiene que responder a esta cuestión de
relaciones de las fuerzas, de los pesos y de los esfuerzos que desarrolla un edificio, para poder transmitir todo eso, generar la descarga y generar la reacción a esta acción de las fuerzas que me garantice el equilibrio estático. ¿Qué es el equilibrio estático? Que si la obra está en reposo, siga estando en reposo. En física veremos que si hay un movimiento uniforme, sigue ese mismo movimiento uniforme. En nuestro caso lo que queremos es que la obra quede en reposo, quede equilibrada, ya sea con los distintos elementos que tengo para utilizar, saber que las fuerzas cierran en un movimiento cero. La estabilidad, o sea, que me permita que ese equilibrio que yo logro sea estable, o sea, no se altere por más que sea atacado por fuerzas externas, como el viento o en algún caso, como vemos acá el ejemplo de la Torre de Pisa, por una cuestión de asentamientos irregulares, pero que cuando proyecto tengo que prever que no solo descargo estas fuerzas, sino que voy a tener fuerzas externas y que tengo que lograr la estabilidad con la estructura. Y obviamente la resistencia que signifique que la estructura de un edificio no se deforme con los esfuerzos sometidos, no, obviamente que no se quiebre. Y para eso lo que tengo que conocer es muy claramente qué materiales y de qué manera voy a utilizar los materiales que van a conformar esta estructura. Pero volvemos al tema, tengo que definir estos materiales en función de la intencionalidad que tengo o que voy a desarrollar como obra. Hablábamos de la funcionalidad, o sea, que la estructura me ayude a cumplir esta funcionalidad, en este caso la iglesia, ya hemos visto en otro momento, de Mario González y de Raquel, que la estructura lo que me va a permitir es generar esa espacialidad interna para que la función que tiene, en este caso de iglesia, se cumpla en su verdadera dimensión. No solo en cuanto al uso, sino en cuanto al significado, a la significancia de esta espacialidad en la arquitectura. Y una cuestión económica, y siempre decimos lo mismo, la ecuación económica tiene que cerrar con el objeto obra que estoy desarrollando. No todas las obras, la mejor economía en una obra es la obra más barata, ni obviamente la más cara. Es lo que requiere la obra desde el punto de vista económico. Y la estructura tiene una incidencia muy fuerte en el proceso, en la ecuación económica de una obra. Y llegamos a la estética, a esta posibilidad que me va a permitir la estructura de dar la vuelta, como decimos siempre, como en el judo, usar la fuerza del oponente, en este caso la fuerza de la estructura, a mi favor, a lo que yo quiero expresar dentro de una obra de arquitectura. En muchos casos veremos situaciones como este ejemplo de la catedral de Brasilia, de Niemeyer, donde la arquitectura es, la estructura es en sí mismo el eje de composición de esta arquitectura. Entonces la estructura me va a permitir definir estos espacios, darle calidad, leer el volumen que me genera esta estructura para facilitar los espacios arquitectónicos. También me va a dar la posibilidad de generar formas y volúmenes a través de la construcción de esta estructura. Fíjense, dos volúmenes tan distintos como el prisma tan puro del pabellón de Marsella contra esa volumetría tan morfológicamente trabajada, tan plásticamente trabajada como la de Niemeyer en el Museo de Arte Moderno de Niterói, ¿no? Pero al mismo tiempo me va a permitir, si yo muestro la estructura, generar ritmos, generar visuales. Un maestro en esto, sin duda, lo vemos ahí a Calatrava, ¿no? Como la expresión de la estructura le permite generar estos ritmos, o la imagen de abajo, la cubierta del Museo del Bicentenario, es la vieja aduana Taylor ahí atrás de la Casa Rosada. También me va a permitir generar ciertos recursos como enfatizar espacios,
¿no? Como el mostrar una estructura, la utilización estética y morfológica de esta estructura me va a permitir darle énfasis a aquellas intencionalidades que tengo cuando planteo una obra, o me va a permitir hacer estas cosas que me llevan a estimular la imaginación y decir, ¿esta placa vuela o no vuela? ¿Cómo se apoya? ¿Cómo juego con la luz y la sombra en una estructura que me permite o que me favorece a usar esta imaginación en la obra de arquitectura? Y sin duda definir escalas, esto ya lo hemos visto en la charla donde hablábamos las herramientas que tenemos para proyectar, y sin duda la escala es una herramienta fundamental. Siempre la escala es escala humana, siempre la escala es en relación al usuario, a quien usa, pero también la escala la definen las partes que conforman un conjunto. Y la estructura me permite también definir este tipo de escalas. Así como voy a decir que existen obras donde la estructura me permite generar estas formas icónicas que son fácilmente reconocibles y que podrían ir mucho más allá, y uno podría decir el estudio de las formas y la descarga estructural que tiene Parkwell de Gaudí, que nos hace a todos cuestionarnos esta cuestión de la verticalidad de la ley de gravedad, ¿no? Pero también me va a permitir perforarla, trabajarla, llevar a esta cuestión que tan bien maneja, y acá lo vemos en la imagen superior, Le Corbusier con el juego de las luces y las sombras, ¿no? Como una estructura, como un elemento estructural, como ese muro empieza a ser un transmisor de esa entrada de luz tan particular, y esa raja superior que le da la liviandad a una cubierta tan pesada y que parece que estuviese suspendida en el aire, ¿no? O sea, la estructura utilizada en esta definición de la arquitectura del Corbu respecto del sabio juego de los volúmenes debajo de la luz. También va a permitir generar texturas. Entonces, la expresión del material que utilizo y que elijo para definir la estructura, y esa propiedad intrínseca de esos materiales, como en este caso en la imagen de abajo el ladrillo, que tiene esa cuestión de textura, y que la estructura me va a permitir que esa envolvente tenga una característica tan particular. Y la estructura, vamos a hacer un repaso rápido de aquellos elementos que definen a la estructura, y lo vamos a clasificar en esta charla en tres tipos de elementos, simplemente una clasificación que nos va a permitir plantear algunos ejemplos y algunas formas de resolución arquitectónica, de resolución estructural en la resolución del proyecto arquitectónico. Sabemos siempre que en la arquitectura hablamos de volumen y hablamos de espacio, pero cuando hay elementos estructurales donde una dimensión predomina muy por encima de las otras dos, vamos a hablar de elementos lineales. Serán superficiales cuando dos dimensiones prevalecen sobre la tercera, y volumétricos donde las tres dimensiones cobran algún nivel de significancia. Y los elementos lineales que definen la estructura los conocemos, en general son las vigas, las columnas, los tensores, puntales, pilotes, elementos que los utilizamos permanentemente, que los conocemos, que sabemos cómo trabajan cada uno de ellos y qué características tienen. Ya veremos en la clase presencial, en la clase sincrónica, no la presencial, la que trabajaremos por el Meet, algunos conceptos que respecto de los predimensionados de todos estos elementos. Pero estos elementos lineales de la estructura son los que van a permitir también trabajar y definir cierta situación. Fíjense a qué punto
que estos elementos lineales, como las columnas, marcan en el movimiento moderno uno de estos 5 postulados que nos plantea el Corbu en esta Ville Savoye, ¿no? El tema de los pilotes y las columnas que nos permiten la planta baja libre, ¿no? Esta figura que vemos arriba a la izquierda, o abajo a la derecha, un edificio como el Somisa, donde los elementos lineales de vigas y de columnas metálicas son lo que le van a dar la estructura y la característica tan particular a este edificio. Toda esta combinación de elementos lineales, como vemos en las otras imágenes, son las que me van a permitir trabajar todos estos conceptos de tanto físicos como morfológicos que definen a la estructura, ¿no? Ejemplo pleno de un trabajo de estos elementos lineales va a ser esta obra, la pirámide que se genera en la ampliación del Museo del Louvre, obra del arquitecto Min Pei, y que va a manejar esta combinación de elementos lineales en función de cómo absorben los esfuerzos, cómo distribuyen las cargas para generar esta espacialidad y esta imagen tan fuerte que tiene esta obra. Hablábamos de los elementos superficiales, que van a ser aquellos que decíamos donde 2 de las dimensiones prevalecen sobre la tercera, generalmente las losas, los emparrillados, tabiques, plateas, estos elementos que también me van a permitir ir definiendo una estética y una funcionalidad, porque también en estos casos, estos elementos superficiales solo van a permitir los grandes espacios abiertos, las grandes luces, las grandes superficies donde puedo desarrollar una actividad determinada, ¿no? Y que puedo utilizarlas en forma horizontal o en estas placas como las que aparecen acá. Digo, alguien duda que estas obras están centradas básicamente en una cuestión estructural como definición de la misma obra. Y estamos hablando de todos elementos superficiales, sean plegados, sean curvos o sean rectos, que van a ir definiendo la característica y la espacialidad de esta arquitectura. Sin querer teorizar demasiado, porque ya hay mucho dicho al respecto, Mies van der Rohe, en esta creación que es el pabellón de Barcelona, nos va a demostrar cómo los elementos superficiales de la estructura, o sea, los elementos estructurales, mejor dicho, que caracterizamos como superficiales, van a conformar el corazón de esta obra, ¿no? Los tabiques, las placas de cubierta, las placas vidriadas, esa superficie de la platea acompañada por el espejo de agua, va a demostrarnos cómo la estructura es el componente central de esta obra. Es el componente central no solo de la resistencia, sino de la generación de los espacios desde el punto de vista estético, desde el punto de vista significativo. Aparece en esta obra el resumen de los elementos superficiales como definitorios de la obra de arquitectura. Decíamos, por ejemplo, la posibilidad de usar estos elementos para definir grandes luces. Entonces a veces hablamos de estos entrepisos sin vigas, que volvemos a la parte conceptual. No existe el entrepiso sin la viga, lo que existe es un entrepiso que contiene en sí mismo a la viga, como vemos en este detalle, pero que nos permite generar estas grandes espacios de superficies continuas sin que aparezcan elementos que virtualmente me corten la imagen superficial, ¿no? O esta generación de superficies a través del casetonado que puedo hacer interactuar con las instalaciones y que me permiten perforarlas para tener una iluminación natural, y que, vuelvo a decir, le empiezan a dar carácter central a
a este objeto obra que estoy resolviendo y que me permite al mismo tiempo trabajar el tema de las instalaciones. Y por último hablábamos de los elementos volumétricos, aquellos donde las tres dimensiones cobran una importancia significativa. Y esto de las tres dimensiones, al cobrar esta importancia, hacen que yo, en una obra de arquitectura, esto empiece a definirme, ese volumen, ese peso, esa intención de mostrar lo que a veces oculto para determinar el carácter de la obra. Lo que vemos a la izquierda es un museo en México, y el que vemos a la derecha, que es el auditorio del Río Paraná, una obra relativamente nueva en la ciudad de Rosario, y fíjense la expresión que tiene esa placa superior, ese prisma superior, apoyado en un borde sobre ese tabique y ese basamento gigante que después va a terminar hincando en pilotes sobre el terreno, ¿no? Entonces esa característica y esa fuerza que le va a dar la parte volumétrica de la tridimensional de la estructura. Sin ir más lejos, elemento que utiliza muy claramente Tadao Ando en este centro Roberto Garza Sada de Monterrey, en México, donde el hormigón y esa expresión del hormigón, esa característica tan fuerte del hormigón es el que le va a dar el carácter a esta obra netamente estructural, ¿no? Netamente de imagen que muestra el peso y que permite en su interior el desarrollo de todas las actividades de este centro. Después vamos a ver una cuestión que tiene más que ver con esto que hablamos de los conceptos, ¿no? Las grandes y medianas luces en acero. Y ya vamos les decía en la clase sincrónica, la que vamos a hacer a través del MIT, vamos a trabajar sobre predimensionados, pero sí me interesaba en este caso plantear, van a definir claramente cuáles son los elementos que trabajan a la tracción, y eso me va a direccionar la división que voy a hacer en este reticulado. Son conceptos muy básicos desde composición y fuerza, que si yo los empiezo a combinar y a analizar, empiezo a lograr morfológicamente formas más complejas, formas que expresan mejor lo que quiero desarrollar, siempre pensando en un esquema muy sencillo que es el recorrido que hacen las fuerzas en su descarga hacia la fundación, hacia el terreno, ¿no? Entonces yo puedo pensar que de un esquema muy sencillo, como es esta geósfera donde está la gente colgada, puedo ir ampliándola y puedo llegar a definir estos grandes espacios, que no son otra cosa que poner en acción conceptos básicos desde los elementos perdón la redundancia, los elementos más elementales de la física y del estudio de escala de fuerzas, ¿no? Después tendré que resolver, obviamente, todos aquellos elementos que desde el punto de vista constructivo hagan a la unión de estas piezas para conformar esta espacialidad a través de elementos lineales. Por eso volvemos a repetir lo que decíamos en la charla introductoria. Es importante tener en cuenta los conceptos básicos que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra formación en la Facultad de Arquitectura. Poder transformar esos conceptos en herramientas de análisis, en herramientas que yo pueda, a través del análisis crítico, deconstruir, como decimos siempre, para volver a construir en función de estas ideas. Conceptos muy elementales como son la distribución de cargas, la distribución de fuerzas, conceptos elementales como son aquellos que
hemos visto tantas veces respecto de las propiedades de los materiales, las deformaciones de los materiales, la resistencia de los materiales, van a ser todas estas herramientas que las voy a analizar críticamente y voy a poder producir un elemento, y en este caso reproducir un elemento, en este caso un elemento estructural que va a acompañar todo aquello que quiero demostrar y que es mi intención en la obra de arquitectura. Obviamente esta producción y este ejercicio desde el concepto a la producción es lo que nos va a permitir, como decimos siempre, generar los conocimientos en forma conjunta, entre ustedes y nosotros. Vamos a ver este miércoles una charla respecto de algunos conceptos que son herramientas de predimensionado. Y eso nos va a permitir seleccionar y generar conocimiento a través de la crítica y de la reproducción de los elementos. Así que esperemos que les sirva estas charlas, que estas charlas conceptuales nos permitan seguir desarrollando y seguir entendiendo la importancia que tienen cada uno de los sistemas en la materialización de una obra, en la materialización de los proyectos. Muchas gracias por todo. Nos vemos.